¿Cómo están? Muy buenas noches una vez más al sector auspiciado por la Universidad Udabol con la carrera de Liderazgo Pastoral. Estamos nuevamente con nuestro programa Razón y Fe. Y estamos haciendo una temática muy interesante el día de hoy, que es parte de todo un campo que estamos estudiando en la teología, ¿no? Y estamos empezando justamente con estudiar cada tipo de teología en este programa. Así que bienvenidos a todos los universitarios, bienvenido a todos los invitados especiales también, y prepárense ahí donde están en casita, alisten su cuaderno, su lápiz, todo para tomar apuntes, que vamos a tener no solo una entrevista o un conversatorio interesante, sino una clase, porque tenemos como invitado especial una vez más alguien que ya es de casa, que ha estado con nosotros en distintos webinars, que también ha visitado alguna clase por ahí, en algún módulo, en la carrera de liderazgo pastoral, también que es amigo de muchos de los que nos están siguiendo esta noche, así que le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Néstor Díaz, más conocido como el Teólogo Responde. Hola, ¿cómo estás, Jessy? Qué bueno estar contigo aquí en este interesante live. Y claro, a todos los estudiantes que están en esta universidad, que realmente sé que están apostando siempre a lo alto para poder rescatar el estudio teológico que tan necesario se hace justamente en nuestro contexto. Así que me siento complacido de estar aquí. Nosotros estamos muy agradecidos, profe, porque sin duda alguna vamos a tener un programa increíble el día de hoy. Y quiero aprovechar para que nosotros siempre hacemos una pregunta al principio. Y esto es lo que le voy a preguntar a cada invitado para que se aclare un poquito más. ¿Por qué es importante el estudio teológico en la vida de un cristiano? Mira, muy buena pregunta para iniciar. Es importante por tres razones. Primero, porque es un mandato. Es una, no es una opción. El texto bíblico dice que a Dios hay que amarlo con toda la mente. Y la única forma como amamos a Dios con toda la mente es dedicar nuestras facultades intelectuales para su gloria. Y esto se hace a través del estudio. El texto bíblico nos ordena prepararnos y capacitarnos para poder dar respuestas a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que es un mandato. En segundo lugar, porque es un deleite. Es decir, aprender sobre Dios, conocer mejor lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la metodología de estudio teológico, es un gozo que debe primar en el corazón de cada cristiano. O sea, quien se identifica como cristiano deseará aprender más sobre lo que Dios ha mostrado de sí mismo. No solamente a través de un acercamiento práctico en la vida o expresión devocional, sino también a través del conocimiento y el estudio de lo que Dios mostró en su palabra y de los recursos y herramientas que el Señor ha provisto justamente para que cabemos más hondo. Y en tercer lugar, es importante y valioso porque, sin duda alguna, perfecciona y mejora nuestra expresión devocional. Es decir, nosotros adoramos mejor cuando entendemos que adoramos. Y la teología pule, perfecciona mejor esos elementos para que nosotros tengamos esa apreciación. Así que esa sería una respuesta rápida a esa pregunta. Wow, muchas gracias, profe. De verdad espero que estén tomando apuntes porque creo que con cada invitado nosotros aprendemos lo importante que es que tengamos una preparación teológica, no solo porque tenemos un cargo en la iglesia, no solamente porque somos líderes o pastores. Creo realmente, y lo repito siempre que puedo, que es una responsabilidad de cada cristiano que realmente quiere crecer correctamente en su fe. Entonces, estamos nosotros muy complacidos de poder tocar estos distintos temas aquí en la universidad y, por supuesto, brindando estos vivos a todo aquel que siga la página y que esté interesado de aprender mucho más. Haciendo este preámbulo, profe, entonces queremos ya ir tocando el punto de esta noche. Hemos estado viendo que la teología tiene bastantes ramas,
¿no? La teología es todo un mundo, se puede decir. Hemos estado estudiando un poco con nuestro querido hermano Juan G. Hernández, un poco de lo que es la teología bíblica, la teología sistemática. Creo que muchos han aprendido, han tomado apuntes y estamos igual listos para aprender más esta noche. Esta vez acerca de lo que es la teología histórica. No sé, profe, tal vez muchos de los que nos están escuchando dicen, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la teología histórica? ¿Que acaso la teología no simplemente es teología? ¿No? Tal vez muchos tienen estas preguntas. Así que, por favor, si nos podría dar una introducción al qué es la teología histórica. Ok, gracias por otra interesante pregunta. Mira, me gusta la imagen que usaste del árbol, justamente esa es la imagen que generalmente usamos tocante al árbol de la teología, porque para poder entender o comprender muy bien qué es la teología histórica, primero debemos ver ese preámbulo. Un preámbulo muy sencillo, puesto que la imagen de un árbol resume todo. El árbol tiene unas raíces, esas raíces alimentan un tronco que se segmenta en 5 ramas. Las raíces representan a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es la base epistemológica sobre la cual se hace el quehacer teológico. El tronco es el quehacer teológico, la teología propiamente dicha. Y luego entonces tienes las ramas, que son la teología exegética, la teología histórica, la dogmática, la bíblica y la sistemática. Así que la teología histórica sería una de las ramas, de las 5 ramas del estudio teológico. El quehacer teológico no solamente descansa en la exégesis, no solamente descansa en la comparación de los textos bíblicos, no solamente descansa en la sistematización de las doctrinas o en la presentación dogmática de estas doctrinas, sino que también tiene mucho que ver con el estudio histórico. De hecho, cuando se habla de exégesis, se habla de un método gramático histórico, porque lo que se pretende es que estas 2 ramas, teología exegética y teología histórica, trabajen de la mano. No se puede hacer buena exégesis si se desconoce el trasfondo histórico. Por lo tanto, lo que la teología histórica propone, y en esa propuesta encuentra su mejor definición, es hacer un acercamiento al contexto histórico. Pero lo va a hacer en 2 sentidos o en 2 acepciones. Tanto en consideración del texto, es decir, el texto bíblico tiene un trasfondo histórico que yo debo conocer, pero también en consideración del desarrollo del pensamiento teológico, o sea, la historia de la teología. Cómo se configuraron los dogmas a través del desarrollo conciliar, a qué herejías se opusieron, a cómo nosotros establecimos los credos, cómo se hicieron los credos. Todo eso forma parte también de la teología histórica, pero en una segunda acepción. Así que serían 2 acepciones de la teología histórica. En consideración al texto, buscar el marco o trasfondo histórico del texto, y en consideración al desarrollo teológico del pensamiento cristiano a partir de ese texto. Esos 2 elementos definen a la teología histórica, que no hace más que acercarse en esos dos sentidos al contexto histórico de la teología. Wow, y realmente creo que esto es muy importante. Creo que cada cierto tiempo aparecen algunas interpretaciones que si nosotros no tenemos una base histórica, realmente podemos llegar a caer en herejías, ¿verdad? Entonces, Sí. yo creo que tal vez nos podría explicar a partir de este punto, ¿cómo es que la teología histórica se complementaría con todas las otras ramas que nos mencionó? Muy bien, gracias. Mira, se complementa con todas porque sirve como un vínculo para la teología exegética y la teología dogmática. Es un vínculo para la teología exegética en su primera acepción, es decir, el marco histórico en consideración al texto, mientras que con la dogmática se conecta en su segunda acepción el estudio del marco histórico en consideración al desarrollo del pensamiento teológico. Así que la teología histórica fundamenta al exégeta porque le provee el marco histórico que el exégeta necesita para estudiar el contexto gramático, pero al mismo tiempo al dogmatista le da una mejor concepción de lo que el término dogma implica y al mismo tiempo le provee toda esa línea histórica en la que se fueron desarrollando y configurando todos los grandes conceptos doctrinales que hoy tenemos como bases de nuestra fe. Así que ayuda mucho en ese sentido. A la sistemática, entiendo que la ayuda también, porque la teología sistemática bregará con doctrinas
que fueron dogmatizadas, brega con la dogmática, pero es una dogmática que se ha ido hilvanando a lo largo de la historia, así que tendría que recurrir al desarrollo histórico del pensamiento para poder hacer teología sistemática, y la teología bíblica puede beber de la teología histórica, porque otra vez el teólogo en este quehacer o en este ejercicio del quehacer histórico no solamente va a pretender estudiar el desarrollo doctrinal de la iglesia, sino también el desarrollo del marco histórico del texto. Ese es el punto importante. Así que esa sería como una respuesta en ese sentido. En otras palabras, para finalizar esa parte, lo que propone ya dentro de la teología bíblica es proveerle de un contexto histórico que el exégeta necesita conocer para poder hacer un estudio adecuado del texto como tal. Pero eso lo podemos explicar con mayor profusión. Perdón, algo me pasó con el internet y se me salió. Pero espero que sean muy provechosos para todos los que están aquí en el vivo y podamos indagar mucho más de la teología histórica. Profe, en estos días hemos estado viendo que el campo apologético está creciendo demasiado. En realidad, el campo apologético es lo que está más en las redes sociales, en todo sentido. Entonces, yo quiero relacionar esta teología histórica no solamente con el ejercicio espiritual que nosotros tenemos y la obligación que tenemos de ser preparados, de tener un conocimiento más, ¿cómo se puede decir?, más profundo para poder dar respuesta a todo aquel que demanda de nuestra fe, como dice 1 Pedro 3:15. Pero en este tiempo creo que el campo de la apologética ha crecido tanto, y yo siempre digo que cualquier apologista que no tiene un método de estudio teológico termina siendo muchas veces un charlatán, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos pueda relacionar algún ejemplo tal vez que nos pueda dar de cómo la teología histórica nos puede ayudar incluso en el campo apologético. Ok, mira, la teología histórica, al proveerte el marco histórico del desarrollo tanto del pensamiento teológico como del texto mismo, ayuda a que los apologistas puedan tener sus pies sobre tierra, ¿entiendes? La tierra sólida sobre la cual descansa el teólogo histórico es la historia misma. Conocer la historia te ayuda a descubrir cuáles son los marcos de pensamiento heréticos que se han identificado como herejías, pero que lamentablemente por desconocimiento de la historia muchas veces se replican esos marcos de forma inconsciente. Un ejemplo en este caso sería el tema de los dogmas cristológicos. Tú sabes que ahora mismo está en trending top está el tema del nestorianismo, del eutiquianismo y del arrianismo. Está muy en boga hoy en día. Y claro, estos errores cristológicos que muchas veces muchos hermanos manejan, pese a que lo hacen de forma inocente, estos marcos de pensamiento lo que hacen directamente es mostrar la carencia del conocimiento histórico de la dogmática. Si se pudiese conocer la historia del desarrollo del pensamiento dogmático, es posible que nosotros evitaríamos de una forma muy clara y de una forma muy peculiar el repetir estos marcos heréticos. Si se conociese la historia, lamentablemente eso no se conoce, y porque no se conoce el desarrollo del pensamiento histórico, mucha gente cae en errores doctrinales que cree que son correctos. Entonces, me parece que una mejor comprensión del desarrollo del pensamiento histórico a la luz de la teología histórica ayudaría a mucha gente a evitar estos errores, y el apologista se enriquece mucho mejor en la defensa de la fe cuando conoce cómo se desarrollaron históricamente estos dogmas. Aquí hay un comentario muy interesante y aprovechamos para saludar a todos los que nos están acompañando. Ahí tenemos profe Carrera, que le están mandando saludos. Tenemos saludos desde Chile, desde Argentina y también de otros seguidores que de seguro también son parte de la comunidad del Teólogo Responde. Un saludo para todos. Y aquí hay una pregunta de nuestra querida hermana Keila de Argentina. No es una pregunta, creo que me parece un mensaje un comentario muy interesante. Ella dice: muchos caen en el error por despreciar las confesiones de fe históricas.
¿Qué podemos decir al respecto de esto? Claro que sí, justamente ese es el punto, porque las confesiones de fe tienen un desarrollo histórico. Es deber de la teología histórica, en su segunda acepción, entenderlas y conocerlas. Por esas razones que es importantísimo que se conozca historia de la teología, porque de esta manera es que nosotros podemos hacer una mejor labor apologética y evitar también caer en ciertas imprecisiones que muchas veces se cometen por ignorar el desarrollo histórico de las confesiones. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con Keila. Y saludos a todos los nestoritos. Recuérdense que esta comunidad es una comunidad muy interesante. Entonces, para poder hacer un buen estudio de la teología histórica, ¿cómo podríamos hacer una introducción? ¿Qué temas específicamente se tocan? ¿Cuál sería la modalidad? Tal vez algunos temas específicos que se deban avanzar. Historias sobre hacer una teología histórica, pero ¿sobre qué? Sobre la iglesia, sobre los dogmas, sobre qué más o menos. ¿Cómo podríamos hacer el desarrollo de una teología histórica? Mira, el desarrollo de la teología, o sea, el estudio de la teología histórica, si se quisiese llevar al aula, debería segmentarse en dos bloques. Como he mencionado, dos acepciones. Cada una de esas acepciones es un eje transversal importantísimo dentro del tópico central, que es el estudio de la teología histórica como tal. El primero sería un acercamiento al texto, o sea, cómo los teólogos históricos desarrollan una metodología de trabajo para hacer un acercamiento al contexto histórico del pasaje. Ese sería un primer punto. Ahí, ¿qué se estudiaría? Se estudiaría primero cómo evaluar el trasfondo inmediato o contexto particular del pasaje. Y el segundo sería cómo evaluar el trasfondo general o contexto general del pasaje. Lo segundo tendría que ver ya con el acercamiento a los dogmas o al pensamiento. En este caso, la forma correcta es siempre trazarse una línea recta temporal en la que podamos evaluar el desarrollo doctrinal desde la era patrística hasta la era de la posreforma, considerando el escolasticismo y también el escolasticismo reformado, porque hay un escolasticismo reformado que es el que genera las confesiones de fe histórica, que deben ser conocidos para uno saber cómo se dogmatiza en el mundo protestante. Así que eso sería la forma correcta como nosotros podríamos hacer una presentación adecuada de un tema como ese. Bueno, profe, la verdad es muy interesante el desarrollo que estamos teniendo esta noche. La teología histórica es justamente solo una rama de todo lo que es la teología, ¿verdad? Y tal vez tocando y cambiando un poquito de tema, estaba viendo y estoy estudiando un poco que también hay una rama que es la teología filosófica. Sí. No sé si usted la ha escuchado. Sí. ¿Cómo podríamos entenderla? Lo que pasa es que cuando se habla de filosofía en la teología o teología filosófica, lo que se pretende hacer es descubrir o prestar atención a los marcos de pensamiento filosóficos que han sido generados desde la teología o a los marcos de pensamiento teológicos que han sido generados desde la filosofía. De hecho, yo recuerdo haber escrito un pensum para el Instituto MINS, si mal no recuerdo, hace unos años. Le preparé ese pensum de filosofía teológica, así se llamaba, filosofía teológica, porque el objetivo era justamente presentar una teología de la filosofía. Y sí, lo hay. O sea, hay todo un marco de pensamiento que se puede utilizar en ese sentido, porque la filosofía ha tenido un emparentamiento con la teología, muchas veces, muchos dicen que malsano, pero realmente la filosofía y la teología han sido amantes que se han ido a comer gallina, como dicen en mi país, en los espacios más oscuros. Sí. Sé que la filosofía teológica o la teología de la filosofía o teología filosófica, lo que pretende es ver el desarrollo de los sistemas de pensamiento filosóficos que se derivan desde la teología o el desarrollo de los sistemas teológicos que han derivado de la filosofía. Por ejemplo, el existencialismo es un marco de pensamiento filosófico que tiene mucha carga teológica.
especialmente el existencialismo kierkegaardiano. Hay que hablar de los aportes del pensamiento de Lutero, por ejemplo, en Heidegger, que es otra cosa que se trata, o también, por ejemplo, ver cómo conceptos teológicos han sido construidos desde la filosofía. El término persona para la doctrina de la Trinidad es un término que viene de una construcción filosófica. Hay marcos de pensamiento filosófico como los de Aristóteles que mal aplicados han generado dogmas que hoy en día nosotros llamaríamos dogmas heréticos o problemáticos de una perspectiva reformada, como es el caso de la transustanciación, pero la transustanciación tiene una explicación filosófica de suyo, de manera que sí, lo que hace la teología filosófica es eso. Además de que también la teología filosófica tiene otro tercer elemento, que es tratar de responder a las preguntas existenciales o las preguntas filosóficas: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Las preguntas de orden ontológico, de orden moral, de orden cosmológico, cómo la filosofía ha provisto argumentos también para la defensa de la existencia de Dios y cosas por el estilo, y hacerlo desde un marco dedicado exclusivamente a permitir el desarrollo de la relación que existe entre filosofía y teología, o entre fe y razón. Eso es lo que hace la teología filosófica, explotar esa relación entre fe y razón. Yo siempre me acuerdo de la cita que leí una vez en un libro de Alfonso Ropero, justamente es una introducción a la filosofía cristiana, si no me equivoco, cuando él dice que el filósofo y el cristiano en realidad tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque la búsqueda de ambos es la verdad. Entonces, el filósofo y el cristiano en realidad tienen como que una misma meta, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Por qué le hago un poquito de introducción a lo que es la filosofía histórica? Y digo, la teología histórica y la teología filosófica. Creo que me parecen dos ramas muy importantes para la apologética actual, por ejemplo, ¿no? Y como hablábamos tal vez con Juanji en la anterior semana, decíamos que en un momento todo cristiano necesita apologética porque nos va a tocar defender en distintos escenarios. Al cristiano nos va a tocar defender nuestra fe o dar razón alguna de ella. Entonces, profe, en este sentido de que muchos estamos haciendo apologética, aquí hay una pregunta. Después de que le haga la que yo estaba formulando, se la leo. Entonces, en vista de que es necesario que todo cristiano haga una apologética, por así decirlo, no sé si me equivoco, pero ¿hay una relación estrecha para la apologética entre la teología histórica y la teología filosófica? Una relación estrecha, claro que sí, porque cuando tú vas a hacer un estudio de la teología filosófica, tienes que construir una historia del pensamiento filosófico. Entonces ahí entra la teología histórica, porque obviamente tú vas a construir una línea temporal específica, es decir, tú no vas a construir una línea general, sino que tú vas a hacer un desarrollo de los marcos de pensamiento históricamente que se han ido formulando, que beben de marcos o de conceptos filosóficos que toman de préstamos directamente de marcos de pensamiento filosófico derivados desde la cultura clásica, y que sin duda alguna a través de ellos van a generar un tipo de pensamiento o van a generar un tipo de dogmatización. Entonces yo tengo que apelar a la teología histórica, por lo menos en la clave de la segunda acepción, para poder tener una mejor comprensión de ello. Además de que la teología histórica habla mucho de la teología del antecedente. No sé si has escuchado ese término. La teología del antecedente o el antecedente teológico es un concepto que se acuña desde la teología exegética, pero que bebe más, es un concepto más ligado a la teología histórica, aunque la teología exegética se preste de ella. ¿Qué es la teología del antecedente? Bueno, dos acepciones de la teología antecedente es, primero, si lo aplico al texto, es ver el antecedente teológico de ese pasaje. O sea, cuando yo leo un texto, tengo que conocer el antecedente teológico. Por ejemplo, cuando yo leo que Pablo habla de la justificación, el concepto justificación tiene un antecedente que yo tengo que conocer. Yo presto atención a ese antecedente revisando las fuentes históricas de cómo pensaban los judíos del segundo templo.
cómo manejaban eso desde el Antiguo Testamento. Entonces yo trazo una línea de tiempo, que es obviamente una revisión de la historia, para poder entender qué quiere decir el apóstol Pablo con justificados pues por la fe. Lo mismo ocurre en el ámbito de la segunda acepción. Yo necesito tener todo el trasfondo histórico de cómo pensaban los teólogos de Nicea para entender qué querían decir con homucio, ese concepto técnico que a los arrianos tanto les causaba enojo. Y por supuesto que al saber eso, me permito tener una mejor comprensión del particular. En la filosofía también sucede eso, porque la filosofía tiene antecedentes. En la revisión de esos antecedentes, muchos de ellos locus teológicos, tienen que ser entendidos a la luz del desarrollo histórico de esos locus. Y por ende, obviamente, sí va a haber una conexión, sin duda alguna, entre la teología histórica y la teología filosófica, a causa de la necesidad de revisar el antecedente. Wow, muchas gracias, profe. Aquí hay una pregunta ya de nuestra audiencia y nos dice, René Rami nos dice, ¿existe una apologética histórica propiamente dicha? Por supuesto. Bueno, para ser más exactos, la apologética está segmentada en 5 tipos. Son 5 tipos de apologética de acuerdo a la sede de su trabajo o al énfasis al cual apelen. La apologética clásica, que parte desde el uso de las categorías racionales, la apologética fideísta, obviamente, muy propia de la Reforma, la apologética evidencialista, enfocada obviamente en evidencia, la apologética presuposicionalista, que es la apologética desarrollada en Westminster, en el seminario Westminster acá en Estados Unidos, y finalmente la apologética integral, que es el último paradigma apologético que se maneja hoy en día. Bueno, esos serían esos los tipos que habría. Ahora, cada uno de esos tipos necesita prestarse de la historia, obviamente. Ahora, de la teología histórica, porque hay que hacer una diferenciación entre la historia y la teología histórica. De la teología histórica se debe prestar, por supuesto, porque si yo voy a hacer apologética contra un nestoriano, yo necesito conocer el desarrollo teológico del concepto, de la definición de Calcedonia, la definición cristológica de Calcedonia. Tengo que conocer el desarrollo histórico del concepto Teotocos, qué quiere decir justamente, para poder entonces hacer una muy buena defensa. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, fuese a defender contra un ateo o un agnóstico un tema ontológico sobre el ser. Yo tendría que apelar a los antecedentes históricos de los conceptos que voy a manejar. Y muchos de esos conceptos son locus teológicos. Por lo tanto, yo tendría que apelar al desarrollo histórico de esos conceptos como tal. Y obviamente la teología del antecedente, que es una herramienta básica de la teología histórica, apuntará justamente a eso. Así que no hay una apologética histórica, pero si cada una de las ramas apologéticas necesita prestarse de métodos de trabajo que son propios o de locus que son propios de la teología histórica, en ese sentido. Es cierto, porque hay una frase que a mí me hace pensar bastante que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y, y no Esta sé frase qué opina usted. es del Dígame. filósofo estadounidense George Santayana. Wow. Sí, Santayana. es una frase llena de verdad. Porque a veces nosotros en el mundo evangélico condenamos muchas cosas que estamos practicando en las iglesias sin darnos cuenta el trasfondo histórico de muchas de ellas. O condenamos prácticas de otras denominaciones que si tú no lees un poquito la historia, no las vas a poder comprender. Y a veces eso tiende a que lleguemos a juzgar o a condenar a algunos hermanos. Entonces, yo pienso que parte de aquí
Bueno, y también podemos, como les decía, el que no conoce su historia está destinada a repetirla, está condenada a repetirla. Creo que lo mismo pasa con las herejías. No sé si usted alguna vez ha hecho esta comparación o este contraste de muchas herejías actuales que parecería que recién están saliendo a la luz, pero cuando nosotros nos vamos a la historia, tienen una raíz desde la iglesia primitiva que luchaba con distintas herejías, ¿verdad? Que tal Sí, vez con el tiempo han ido desarrollando otra, no sé, una contextualización al tiempo actual y otro nombre, pero sin embargo son las mismas herejías que la misma iglesia primitiva estaba, con la que la misma iglesia primitiva estaba peleando. No sé si tiene algún ejemplo ahí de alguna herejía bueno, yo sé que hay muchos que están en nuestra actualidad, pero que uno dice, wow, esto es nuevo, pero en realidad no. Nosotros vamos a la historia y la iglesia primitiva luchaba con muchas herejías. No sé si nos puede dar algún ejemplo. mira, las herejías, decía un presentador de un documental sobre la gracia, Sublime Gracia se llamaba el documental, y había invitado y entrevistó a varios de los grandes paladines de la teología reformada actual. Entre ellos estaba R.C. Sproul, estaba el hijo de R.C. Sproul, eh, habían otros invitados, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo a R.C. ahí. Y decía el presentador, las herejías no son innovaciones. O sea, estoy parafraseándolo, porque son no más que la misma herejía presentada con careta distinta. Él tomaba como ejemplo a los testigos de Jehová. Obviamente el ruselismo no es más que un resurgir del arrianismo. Los ruselitas están replicando el arrianismo. Lo único que hacen es variar la versión. La versión se varía. Pero cuando tú vas a revisar el panorama herético actual, vas a descubrir que son viejas herejías que están alzando sus grotescas cabezas de nuevo. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Santayana. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia es cíclica, replica patrones. Cambian las personas, pero no cambian los patrones. Y el gran problema justamente es eso. Cuando nosotros entendemos bien cómo se desarrolla el perfil dogmático y entendemos muy bien cómo los dogmas realmente surgen, podemos tener un mejor antídoto para combatir los marcos heréticos que resurgen inmediatamente. Porque las herejías no son nuevas. Las herejías se disfrazan, pero no son nuevas. Hoy tú puedes tener una versión suavizada del pelagianismo, una versión disfrazada del marcionismo, y encuentras que este tipo que está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, cree que él está diciendo algo nuevo. Pero no, está simplemente replicando una herejía llamada marcionismo. Y tú no lo sabes. Lo mismo sucede con los nestorianos, con los monofisitas actuales. Bueno, aunque hay el nestorianismo y el monofisismo como doctrina se han mantenido hasta el día de hoy, sin embargo, tú vas a encontrar gente en Occidente que replica el discurso nestoriano sin saber que lo es, sin saber que lo son por desconocimiento del desarrollo histórico de los dogmas, por una carencia en conocer la metodología de trabajo de la teología histórica. Así que sí, hay muchísimos ejemplos que se pueden decir en ese sentido. Bueno, yo aquí me puedo apoyar con la palabra en Eclesiastés 1:9 que nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que es cierto, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces, bueno, y a todos los que nos están escuchando en este live, es justamente eso, no conocemos nuestra propia historia. Y a mí me parece, no sé, tal vez sería una pregunta para usted, profe, ¿qué peligros ve usted en el estudio teológico si llegamos a ignorar la teología histórica, por ejemplo?
a que nos volveremos cristianos tipo isla o teólogos tipo isla. El problema con la teología cuando se desliga, por ejemplo, de sus ramas, es que se queda como un árbol que no tiene ramas. Y yo creo que ese es un problema, obviamente, que nosotros tenemos que evitar siempre. El árbol necesita de sus ramas para dar frutos, porque el tronco no da frutos, son las ramas. Lo mismo sucede con el campo teológico. Si queremos tener buenos frutos, necesitamos con carácter de obligatoriedad que la teología, que nuestro quehacer teológico pueda descansar o pueda desarrollarse en base a ese marco de ramas que nosotros llamamos hoy teología exegética, histórica, etcétera. La teología histórica es una herramienta necesaria, porque si no se conoce el trasfondo histórico del texto que voy a estudiar en el ámbito hermenéutico, que sería la primera aplicación, y si no conozco el desarrollo histórico de los dogmas como tal, que es la segunda aplicación de la teología histórica en el ámbito dogmático, será imposible que yo pueda hacer un buen trabajo. Entonces, sí se necesita la teología o todo quehacer teológico que desconozca el desarrollo histórico de los dogmas o el contexto histórico del texto que lee, simplemente va a ser una innovación que deja de ser teología y se convierte en otra cosa. Ya no es teología, porque la teología siempre necesitará del marco histórico para poder entenderse y para poder aprovecharse. Muchas gracias, profe. Estamos entendiendo la importancia de tener una metodología de investigación teológica, pero completa. Y me gustó mucho a mí también esta ilustración, porque el tronco sí es la teología, pero hay mucho más, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, profe, tal vez esto lo voy a hacer un poco personal, pensando en alguien específico, que no voy a decir el nombre o los nombres de varias personas que conozco, pero ¿qué opina usted de los apologistas que no son teólogos? No hacen un buen proceso teológico de investigación. Mira, se puede ser apologista sin ser teólogo. Se puede ser apologista siempre y cuando, o sea, para que se entienda, siempre y cuando la persona por lo menos tenga filosofía. O sea, hay apologistas que no son teólogos, que son filósofos. Desde la filosofía se puede establecer un desarrollo apologético. El problema es que la apologética hecha por filósofos cristianos, obviamente, es que cuando entran en el terreno de la dogmática, comienzan a presentar carencias. William Lane Craig es un buen apologista, pero él no es teólogo. Y William Lane Craig hace teología desde la filosofía. Por eso muchas veces en dogmática se queda corto. Entonces se puede hacer apologética sin ser teólogo, pero será limitada. Será una apologética limitada. Ahora, lo que yo no creo es que pueda haber un buen apologista si ese apologista no es filósofo. O sea, si no tiene una capacitación filosófica, yo dudo que pueda ser un buen apologista. Y tú te vas a dar cuenta justamente de la caterva de apologistas de Internet que hay, específicamente, y te voy a ser muy sincero, en el ámbito del catolicismo romano. Porque en el ámbito del catolicismo romano yo encuentro a muchos que pretenden tener 800 debates. Yo he debatido 800 debates, 700 debates. Eso yo no lo veo en el lado protestante. No quiero decir con esto que no haya carencia de buenos apologistas en el ámbito protestante. De hecho, hay muchos de los que hacen apologética que defienden a nuestro pueblo, que yo les aconsejaría que antes de habilitar la cámara para hacer un debate, que primero se formen teológicamente hablando, que se formen filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces sus debates dejan mucho de qué hablar. Pero estos apologistas que menciono no se ufanan de tener 300 debates, 600 debates. Eso lo veo yo en el ámbito del catolicismo romano.
Y la gente que hace eso generalmente no es buena. O sea, tú te vas a dar cuenta que hay una carencia de conocimiento teológico y de conocimiento filosófico. Y pretenden hablar de teología y no saben lo que están hablando. Y pretenden hablar de filosofía y no saben lo que están hablando. Entonces, sí, no es un requisito que tú seas teólogo, sí es un requisito que seas filósofo, pero si haces apologética, tienes que tener un conocimiento por lo menos esencial teológicamente hablando. Y es irresponsable el apologista que se quiere poner a defender la fe cuando él no ha tenido un desarrollo o una profundización en el área teológica. Así que no es un requisito, pero es necesario. ¿Ves? Es una paradoja en ese sentido. Sí es. No, pero sinceramente se nota cuando uno no tiene preparación teológica y también filosófica. Se nota Vale. bastante Como en digo cancha. yo, a veces uno se siente incómodo y a veces uno dice, no Bueno. sé si tengo que seguir debatiendo con esta persona. Bueno, profe, aquí hay una pregunta más y luego voy a pasar a una sección porque estamos hablando de mucho de lo que nos sirve, por ejemplo, en el campo de la apologética a nosotros, pero también quisiera que luego toquemos un poco más, claro que tiene que ver con lo dogmático, pero cómo esto afecta a la iglesia, ¿no? A la iglesia como tal. Pero antes de pasar a esa pregunta, profe, aquí tenemos otra pregunta. ¿Con qué libros podemos emprender un estudio en teología histórica, de la teología histórica? Mira, qué buena pregunta hace René. Qué buena pregunta. Porque debo ser sincero, un libro de teología histórica para explicarte lo que la teología histórica es difícil de encontrar. De hecho, en el curso que estamos dando los miércoles de teología histórica, justamente, me parece que en la primera clase fue que presenté, y la pueden encontrar en el canal de FDL de YouTube. Bueno, mucho de lo que, algunos de los libros que pude presentar eran libros de teología histórica en acción, pero no de teología histórica en explicación. No explicarte el cómo se hace. De hecho, he visto esa carencia y estoy pensando en escribir un libro de teología histórica. Todavía no lo he cocinado. Sí tengo en el folleto de FDL del ciclo básico una explicación de cómo se hace teología histórica en su primera acepción, en la acepción del texto. Pero pese a esa carencia, sí vas a encontrar muchos libros de teología histórica en la segunda sección. En la segunda sí. El primer libro que yo recomendaría es el de Alan Richardson, Así se hicieron los credos, porque te va a dar un desarrollo histórico de cómo se formaron los credos, específicamente enfocándose en los dogmas trinitarios, en los dogmas cristológicos, en los soteriológicos y en los dogmas neumatológicos. Y aquí quiero insertar una observación. Tú sabes que hoy, ahora mismo, el trending top que hay, o ahora mismo en YouTube y en las redes, es el tema del Teotocos. Eso tú lo sabes. Pero yo también me he dado cuenta que hay hermanos que tienen problemas soteriológicos, incluyendo muchos de los que están aportando su granito de arena en torno a lo que tiene que ver con los comentarios a los errores sobre el Teotocos y a las fuertes declaraciones nestorianas que he visto en algunos canales. Muchos de los que yo aplaudo porque realmente están haciendo un gran trabajo en ese sentido al defender la fe, puede ser que estén olvidando que también tenemos a gente con canales abiertos que tienen horripilantes errores soteriológicos. Y ese punto yo creo que nos ayuda a entender cómo dirimir nuestra batalla. O sea, la batalla se va a dirimir en muchos frentes y lo que nos ayuda a comprender esos frentes es justamente la teología histórica. Entonces, Alan Richardson hace eso. Él te explica los dogmas trinitarios, los dogmas cristológicos, los soteriológicos y los neumatológicos que se definieron de forma ecuménica en los concilios del siglo IV y V.
Ese sería el primer libro que yo recomendaría. El segundo libro, para no agotarlos mucho, voy a recomendar solamente 3 libros. El segundo libro, después del de Richardson, es a Louis Berkhof. Louis Berkhof hizo una historia de la dogmática cristiana, una historia de la teología, así se llama, historia de la teología de Louis Berkhof, que es buenísimo. De hecho, la primera unidad de me parece que son 5 unidades que tiene el libro. La primera unidad de ese libro está enfocada en los aspectos introductorios. Por ejemplo, te va a explicar qué es un dogma, cómo dogmatiza la iglesia, y es un muy buen libro para explicarte cómo se hace teología histórica. Louis Berkhof. El tercero es William Cunningham. William Cunningham, que es un autor del siglo XVII. William Cunningham escribió un libro de teología histórica en 2 tomos, que yo animo a que se puedan conseguir. Y esos serían los 3 libros. Yo puedo agregar un cuarto, que sería la voluminosa obra de Justo L. González, Historia del Pensamiento Cristiano. Yo lo puedo recomendar como un libro de teología histórica, muy bueno, hecha por un historiador, obviamente. Yo podría recomendar ese libro como tal, pero ya he mencionado los 3 primeros. Así que eso respondería así la pregunta de René. Así se hicieron los credos de Alan Richardson, Louis Berkhof, Historia de la Teología, William Cunningham, Teología Histórica, se llama Teología Histórica, y bueno, recomendaría a Justo L. González con su Historia del Pensamiento Cristiano, que antes venía, si mal no recuerdo, en 3 tomos o en 2, y ahora viene en un solo tomo. Excelente, profe. Bueno, pues para ir ya entrando en la recta final, tal vez muchos hermanos se preguntan, ¿no? O muchos de nuestra audiencia, está bien, la teología le va a servir solo a los pastores, a los líderes, para que puedan estudiar, hacer mejor sus bosquejos, puedan predicar mejor, pero no. Quisiera que aquí hablemos un poco de cómo, incluso solo esta rama de la teología, que la teología puede afectar a la iglesia. ¿En qué contribuye? ¿Cómo afecta que los creyentes se formen o investiguen un poco más acerca de lo que es la teología histórica? ¿Sí? Para la iglesia en general. Mira, sencillo. Todo cristiano tiene el deber de leer su Biblia. Todo cristiano. No solo sus pastores. Todo cristiano. Por lo tanto, todo cristiano, en su deber de ser preciso al estudiar las Escrituras, necesita buenas herramientas y necesita un quehacer bien específico. Él va a tratar con un texto que tiene una historia detrás. Por lo tanto, necesita las herramientas para poder auscultar en esa historia. Esto ya no tiene nada que ver con que sea apologista. El apologeta lo necesita. Y el apologeta no es solo el pastor. No es solo el erudito. No, el cristiano de a pie necesita conocer el marco histórico del desarrollo del texto. Es decir, cuando yo voy a leer Lucas 15, yo necesito conocer el trasfondo histórico de ese pasaje. Yo necesito conocer los usos y costumbres, el trasfondo cultural, que eso es parte del quehacer de la teología histórica en su primera acepción. Porque si no lo hago así, desconecto el texto y salto con unos errores que dan miedo. Te voy a dar un ejemplo. Recuerdo yo que me encontré con un amigo no muy estudiado, teológicamente hablando, pero predica. Y él me dice a mí que Biblia, la palabra Biblia significa semen, esperma. ¿De dónde tú sacaste eso? Porque la palabra te preña, te embaraza. Pero ¿y quién te dijo que la palabra Biblia significa esperma? La palabra Biblia es un término que tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? Bueno, Biblos era un puerto. En la Biblia, la ciudad de Biblos es la ciudad de Gebal, llamada Biblos por los griegos. En ese puerto llegaban la mayoría de los papiros que venían de Egipto, que se usaban como rollos para escribir.
Biblos se convirtió en una suerte de puerto exportador de libros. Y por tanto los griegos llamaron biblos a esos rollos que venían de ese puerto. De ahí viene la palabra Biblia. Significa libro, no esperma. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Teología histórica. Conocer la historia detrás del texto, la historia detrás de las palabras, porque eso te permite a ti tener una mejor comprensión de cómo estudiar tu Biblia. Así que claro que el cristiano, si se respeta, tiene que estudiar teología histórica, obligatoriamente. Yo creo que igual tiene que ver mucho con tener temor en el momento de enseñar la palabra, porque vamos a ser responsables de lo que decimos, ¿no? Vamos a ser responsables de la gente que nos escucha. No, pero yo te digo, por ejemplo, son ejemplos prácticos. Como dice un amigo mío, a veces hay que sacar los textos a la calle y a la cancha y jugar con ellos un poco. Hay muchos ejemplos de errores históricos que mucha gente comete. Por ejemplo, explicar que el más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja y decir que fue una puerta, que era una puerta pequeña a la que se refería, es desconocer la historia detrás del texto. Eso no es así. Eso no es verdad. Entonces yo estoy mintiendo cuando enseño eso. La teología histórica me hace más preciso para evitar mentir, porque yo también tengo que dar cuenta de lo que yo enseño. Pero que yo lo dije en ignorancia. Tú eres responsable de tu ignorancia, porque tú te tienes que formar. Entonces, lo mismo sucede con otros ejemplos que yo te podría mencionar. Hay casos que yo he escuchado de personas decir a veces cosas que no se sostienen históricamente hablando. Que, por ejemplo, el faraón tuvo relaciones sexuales con Sara. Que el faraón tuvo relaciones sexuales con Sara. ¿Y de dónde tú sacaste eso? El texto no te lo dice así. O también, por desconocer cómo eran los usos y costumbres, le sacan aplicaciones a ciertas parábolas que no tienen ese significado. Entonces, ciertamente, el texto como tal, cuando nosotros entendemos bien y conocemos bien el trasfondo histórico de los pasajes, puedo ser más preciso en mi estudio de la Biblia. Y para eso también sirve la teología histórica. La teología histórica no solamente sirve para que yo entienda que Theotokos es un concepto que se puede manejar. No solamente para eso, sino que también sirve para yo poder entender mejor mi Biblia. Hay una frase que nuestro querido rector, aprovechando para saludar al arquitecto Doug Weiler, que es nuestro decano en la universidad, él siempre dice, tenemos que luchar contra la ignorancia bíblica. Y bueno, creo que es cierto. También leía por ahí un comentario que decía, los lobos son los que quieren sacarle lana a las ovejas. Y los ignorantes son los que enseñan sin responsabilidad. Hay que huir de ambos. Sí, entonces, y mira qué bueno que mencionas eso, porque también la teología histórica no combate la ignorancia del tonto que cree que Biblia es igual a esperma. La teología histórica también combate a aquellos que manejan hipótesis que ya se han superado. Por ejemplo, las mal llamadas ciencias bíblicas necesitan un poquito más de teología histórica. ¿Oíste eso? Wow. Un poquito más. Porque ellas cometen un error muchas veces en poder identificar lo que nosotros llamamos el Sitz im Leben y el Sitz im Buch, que son dos términos técnicos que se manejan tanto en teología exegética como en teología histórica, pero que apelan más a la teología histórica, porque el Sitz im Leben lo que trata de crear o descubrir es la situación de vida detrás del pasaje. Cosa que, por ejemplo, se puede hacer como un ejercicio práctico en el caso del mismo documento bíblico. Por ejemplo, el Salmo 29 tiene un Sitz im Leben en los versículos 3, 6 y 8. Yo puedo ser más preciso al identificar el Sitz im Leben, y cuando descubro el Sitz im Leben encuentro la intención del autor. O sea, ¿por qué el autor escribió ese salmo?
Porque el Sitchin Leven del Salmo 29 es una tormenta eléctrica que nació en el Mediterráneo, versículo 3, destrozó los cedros del Líbano, versículos 5 y 6, y descendió hasta llegar al desierto de Cades, al sur, versículo 8. Y los cananeos veían a Baal como el dios de la tormenta. Y Baal tenía su morada en el Líbano. Ese era el monte Olimpo de los cananeos, el Líbano. Sin embargo, David, que escribe el Salmo, está tratando de presentar una noción distinta. Él está diciendo, no Baal o cananeos, no Baal. Yahvé es el dios de la tormenta. Y para que vean cuán poderoso es Yahvé, que destrozó los cedros del Líbano, donde vive Baal. Baal sale corriendo cuando escucha la voz de Yahvé. Y menciona la voz de Yahvé 7 veces para dar un sentido de plenitud y de perfección en torno al impacto de ese Dios todopoderoso que habla a través del trueno y que hace que los paganos tiemblen y que los dioses de los paganos también se caigan postrados ante él. Eso es el Sitchin Leven. El Sitchin Leven del Salmo te permite descubrir eso, te permite ser más preciso en la interpretación del texto. Y eso es un ejercicio de teología histórica. Entonces, ves, la teología histórica es vital no solamente para yo saber el desarrollo de los dogmas, para yo también entender mi Biblia. Un último ejemplo. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Yo podría ser impreciso en la interpretación de la parábola si yo no tomo en cuenta el trasfondo histórico detrás, el trasfondo inmediato, que se descubre al yo preguntar a quién se la dirigió Jesús la parábola. Versículo 1, estaban los pecadores y los fariseos. Bueno, Jesús a los pecadores les dirigió 2 parábolas, la oveja y la moneda, pero a los fariseos les dirigió la tercera, el hijo pródigo. Por lo tanto, el protagonista de la historia del hijo pródigo no es el hijo que se fue, sino el hijo que se quedó. La evidencia está en el énfasis en el padre. ¿Por qué? Porque el pastor salió a buscar la oveja. La mujer salió a buscar la moneda. Pero el padre no salió a buscar al hijo que se fue. Salió a buscar al hijo que se quedó cuando no quiso entrar a la fiesta. Porque el énfasis es el fariseo ahora. Para darles a entender que ellos también estaban en igual condición de perdidos. El trasfondo histórico, la teología histórica me permite ver esas precisiones y ser más preciso al estudiar el texto. Claro que un cristiano de a pie lo necesita. Así es, definitivamente. Yo he experimentado cuando he entendido más el trasfondo histórico de tantas cosas en la palabra, realmente han edificado bastante mi vida, ¿no? Y en un crecimiento espiritual también. Así que sí, es muy necesario, concuerdo totalmente con usted, profe. Y bueno, no me queda nada más que decirle muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Es un placer, como siempre, tenerlo. Estoy segura que muchos de los estudiantes también han estado felices de verlo. Ahí están también varios de nuestros amigos, de los de la comunidad del Teólogo Responde. Así que en esta recta final, profe, tal vez usted puede promocionar un poquito más sus redes para que lo puedan seguir, lo puedan buscar y no sé, tal vez algunos cursos que quieran tomar, otros. Estamos viendo y estamos orando porque podamos tener tal vez a futuro posgrados acerca de tantos temas interesantes y bueno, aprovechar que el pueblo de Dios poco a poco está despertando más y sí se está interesando por formarse mejor y esto también va a ayudar a fortalecer su vida espiritual, así que hermanos, no lo duden, no estamos haciendo un ejercicio que se aleje de la vida espiritual. En esta recta final, me gustaría que dé unas palabras acerca de aquello, profe, de que usted nos hable cómo es que esto no es que ahoga nuestra vida espiritual, sino que la alimenta más, el estudio y el ejercicio teológico, cómo beneficia al cristiano, ya como palabras finales, y pueda promocionar un poquito más también sus redes. Por supuesto que sí. Mira, lo que yo puedo decir primero, tocante a la promoción directamente. Mira, como palabras finales diría lo siguiente. El teólogo es necesario que el teólogo
pueda prepararse y formarse directamente en el ámbito del conocimiento del trasfondo histórico. También es importante que el creyente de a pie lo haga, porque es su deber, y por lo tanto, si no apresta o no se apresta a ese deber, será imposible para él poder desarrollar un trabajo adecuado en el ámbito hermenéutico y en el ámbito apologético. Así que la teología histórica es vital tanto para el hermeneuta como para el dogmatista. Es vital para el apologista y es un deber que nosotros tenemos que asumir, porque si vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, eso implica que conozcamos la historia, porque si no, la repetimos. Y es lamentable repetir errores que se superaron hace tanto tiempo. Esas serían mis palabras finales. Ahora, para aquellos que no me conocen, soy Néstor Díaz. Ustedes me pueden ubicar directamente en El Teólogo Responde, que es un canal de YouTube donde estamos en rápido crecimiento. Estamos buenos. Hemos sido sorprendidos con la mano y la obra de Dios realmente operando en ese sentido. Y cómo no, también quiero especificar que estamos en otras cuentas como en X, donde estamos muy activos. Estamos también en Instagram, donde generalmente notificamos la información de los cursos. Hay un curso que se está habilitando, que es Historia de la Iglesia. Ese curso es muy bueno, va a iniciar en abril 24, va a ser los miércoles. Y ese curso estamos animando a muchos, porque a partir de ese curso vamos a recolectar los fondos para publicar un libro que se llama Historia de la Iglesia para principiantes, que es un buen recurso para aquellos que quieren conocer historia de la iglesia de una forma más sintetizada, pero profunda. Así que sí, vamos a tener ese curso prontamente, Dios mediante. Ahora estamos con un curso de teología histórica, justamente teología exegética histórica, los miércoles funcionando. Y si Dios lo permite, nosotros vamos a seguir viendo otros elementos en particular. Así que eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos los que nos han estado acompañando esta noche. Y no se pierdan el siguiente programa de Razón y Fe, auspiciado por la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol, porque cada sábado vamos a estar profundizando más todas estas ramas que llegan, que salen de este tronco que es la teología, que es muy necesaria para todo nuestro estudio, para todo nuestro crecimiento espiritual también. Así que no se pierdan el próximo sábado. Vamos a estar tocando lo que es la teología dogmática. Vamos a tener también un invitado especial, así que los invito a que puedan darle me gusta a la página para que puedan recibir también notificaciones en el Facebook, y pronto también los videos van a estar en la página de YouTube, en el canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones a todos, comunidad universitaria, amigos de Facebook, que pasen una buena noche.